¿Alguna vez has sentido tanto frío que te duelen los huesos y el simple acto de respirar te quema la garganta? Ahora imagina esa sensación, pero estás empapado, a oscuras y flotando en medio del Atlántico Norte a 30 grados bajo cero. Si crees que los vikingos dormían plácidamente soñando con el Valhalla, te han mentido. La realidad es que muchos cerraban los ojos por la noche y, simplemente, nunca más los abrían. A lo largo de esta historia aprenderás a diferenciar el mito de la supervivencia extrema y descubrirás el ingenioso, aunque asqueroso, método que utilizaban para no convertirse en estatuas de hielo antes del amanecer. Bienvenidos a Portales al Pasado. Vamos a ponernos en situación, pero de verdad. Cierra los ojos un segundo. Cuando pensamos en los peligros de un drakkar, nuestra mente, influenciada por las series de televisión, se va directa a lo épico. Olas de 10 metros, monstruos marinos mitológicos o una lluvia de flechas sajonas cayendo del cielo. Pero no. La realidad histórica es mucho menos cinematográfica y mucho más cruel. El asesino número uno de los vikingos en alta mar era silencioso, invisible y solía atacar cuando el sol se ponía, la hipotermia. Imagínate esto. Estás en un barco abierto. Y cuando digo abierto, quiero que borres de tu mente la imagen de los galeones piratas o las carabelas de Colón. No hay camarotes. No hay una cubierta inferior donde resguardarse. No hay una estufa de leña encendida en la esquina. Un drakkar o un nar de carga es, básicamente, una canoa glorificada y sobredimensionada. Una cáscara de nuez de madera expuesta totalmente a la furia de los elementos. Estás en el año 900, navegando las rutas del Atlántico Norte hacia Islandia o Groenlandia, y no tienes dónde esconderte. El problema no es solo la temperatura del termómetro. Si un meteorólogo te dice que hace menos 5 grados, piensas, bueno, me abrigo. Pero en el mar, la matemática cambia por completo debido a dos factores que los vikingos conocían muy bien por las malas: el factor viento y la humedad constante. El viento en el Mar del Norte nos sopla, corta. A esa velocidad, navegando a vela descubierta, una temperatura ambiente de 0 grados se siente instantáneamente como menos 15 grados en la piel expuesta. Es lo que hoy llamamos sensación térmica, pero ellos lo llamaban el aliento de los gigantes de hielo. Y luego está el agua. El Mar del Norte no perdona. El rocío salado no solo te moja, te empapa. La madera del barco está siempre húmeda, el aire está cargado de salitre, e inevitablemente, las olas rompen sobre la borda bañándote de pies a cabeza. Aquí hay un dato físico que quizás no sepas. El agua conduce el calor fuera de tu cuerpo 25 veces más rápido que el aire. Estar mojado a esas temperaturas es una sentencia de muerte acelerada. Cuando cae la noche y la temperatura se desploma a menos 20 grados o menos 30 grados reales, esa humedad en tu ropa de lana se convierte literalmente en una armadura de escarcha y hielo sobre tu propia piel. Aquí es donde la historia se pone interesante y dejamos de lado el glamour de Hollywood. Un vikingo no podía simplemente ser duro y aguantar. La biología humana tiene límites. Si te quedabas quieto sentado en tu cofre, confiando solo en tu capa y tu resistencia de guerrero, morías. Así de simple. Tu cuerpo es una estufa biológica que, bajo esas condiciones extremas, quema su combustible a una velocidad vertiginosa intentando mantener los órganos vitales calientes. Empiezas a temblar violentamente, luego pierdes la coordinación de las manos, algo fatal si tienes que hacer un nudo marinero, y finalmente, dejas de temblar. Ese es el momento en que tu cuerpo se rinde. Entonces, ante este panorama desolador donde el entorno intenta matarte cada segundo, surge la gran pregunta: ¿cómo demonios sobrevivían semanas enteras de travesía sin convertirse en estatuas de carne congelada? No tenían Gore-Tex, no tenían calefacción central. La respuesta reside en una tecnología sorprendente, ingeniosa y, siendo honestos, bastante asquerosa para nuestros estándares modernos. Olvida por completo los sacos de dormir de plumas de ganso o fibras sintéticas ultraligeras que compramos hoy para ir de camping. Si un vikingo viera uno de nuestros sacos modernos, probablemente pensaría que es papel de fumar.
Para enfrentar al Ártico, ellos desarrollaron el UFAT. Anota este nombre, porque en las sagas nórdicas, esta palabra era sinónimo de seguro de vida. El UFAT no era una pieza de equipo cualquiera, era una obra de ingeniería biológica. Imagina una bolsa enorme confeccionada con pieles de oveja, cabra o, en los casos más extremos, de foca. Pero no estaban cosidas de cualquier manera. Las pieles se colocaban con el pelo hacia el interior para atrapar el aire caliente cerca del cuerpo. Sin embargo, había un problema. El cuero natural, cuando se moja con agua salada, se pudre o se vuelve rígido como una piedra. La solución vikinga: la impermeabilización química. Trataban el exterior del cuero con una mezcla densa de aceites de pescado, grasa de ballena y alquitrán de madera. El resultado era una superficie negra, pegajosa y absolutamente estanca. Ahora, usemos la imaginación. Intenta visualizar el momento de meterte ahí dentro. No es una experiencia relajante. Imagina el olor. Una mezcla potente de animal mojado, aceite rancio de hace 3 meses y el aroma penetrante del alquitrán. Es un olor que se te pega a las fosas nasales y no te suelta. No suena nada glamuroso, ¿verdad? Pero en una noche a menos 40 grados, ese hedor era el perfume más dulce del mundo, porque significaba que el viento no iba a entrar. Pero aquí es donde la imagen del guerrero solitario y fiero que nos ha vendido el cine se desmorona por completo ante la cruda necesidad biológica. Los registros arqueológicos y las sagas, como la de Viga-Glúm, nos sugieren que estos sacos no eran individuales por capricho, sino compartidos por pura física térmica. Eran sacos dobles. Para sobrevivir, necesitabas el calor corporal ajeno. Sí, la realidad es que aquellos imponentes navegantes tenían que dormir haciendo la cucharita con sus compañeros de remo para no morir. Piénsalo un segundo con mentalidad del siglo XXI. Estás atrapado en un saco de cuero graso, apretujado contra tu compañero de banco, digamos un tipo llamado Horn que pesa 100 kilos, que lleva un mes sin ver una tina de agua caliente, que ha estado sudando mientras remaba 12 horas seguidas y cuya dieta principal ha sido pescado seco y cerveza agria. El microclima dentro de ese saco debía ser una bomba sensorial de sudor y pescado podrido. Sin embargo, ese calor compartido era la única estufa disponible. En un saco doble, la superficie de pérdida de calor se reduce a la mitad por persona, mientras que la producción de energía térmica se duplica. Era pura supervivencia matemática. Si intentabas dormir solo por orgullo o por espacio personal, el frío te devoraba en cuestión de horas. En alta mar, la homofobia o la incomodidad social simplemente no existían. La vergüenza se quedaba en el puerto de salida, porque en el océano, el calor de tu compañero era lo único que mantenía tu sangre líquida. Pero claro, tener un saco impermeable no servía de nada si lo ponías directamente sobre el fondo del barco, donde el agua helada fluye constantemente. Había que elevarse sobre el abismo, y para eso, los vikingos convirtieron su propia cubierta en una fortaleza de aislamiento. Ahora que ya tienes tu saco de dormir maloliente, hablemos de dónde diablos lo pones. Porque aquí rige una regla de física elemental que los vikingos aprendieron a base de cadáveres: la conducción térmica. Si tiras tu saco directamente al suelo del barco, estás muerto antes de medianoche. El casco de un drakkar está construido con la técnica de trincado, superponiendo tablas de roble o pino que, a menudo, no tienen más de 2 o 3 centímetros de grosor. Eso significa que solo una pulgada de madera te separa de la masa de agua más fría del hemisferio norte. El océano es un sumidero de calor infinito. Si te tumbas sobre las tablas inferiores, el mar te robará la temperatura corporal más rápido de lo que tardas en decir Odín. Es como dormir desnudo sobre un bloque de hielo. Los arqueólogos que han excavado barcos funerarios legendarios, como el de Gokstad o el famoso Sever, descubrieron que los vikingos no eran estúpidos. Estos barcos tenían tarimas o pisos elevados y desmontables. Esto creaba una cámara de aire vital entre el agua de la sentina y los pies de la tripulación. Pero la madera fría seguía siendo madera fría. Así que el verdadero truco de supervivencia no estaba en la estructura, sino en el caos organizado de la cubierta.
Usaban literalmente todo lo que tenían a mano para crear capas de aislamiento. Imagina tener que dormir sobre duros y ásperos rollos de cuerda de piel de morsa, sobre las velas de repuesto dobladas o incluso sobre la carga comercial si llevaban pieles para vender. A veces, si el viaje era costero, cubrían la cubierta con ramas de abeto o paja fresca antes de zarpar. Sí, era incómodo. Sí, te despertabas con la espalda destrozada por los nudos de las cuerdas. Pero en el Ártico, la comodidad es un lujo. El aislamiento es una necesidad. Preferían tener dolor de espalda a tener los riñones congelados. Pero aquí viene el dato que realmente te volará la cabeza y que cambia la imagen del barco descubierto. Las tiendas de campaña a bordo. Los vikingos convertían sus barcos en campamentos flotantes. No te imagines una tienda moderna tipo iglú de nylon. Hablamos de estructuras robustas en forma de sostenidas por marcos de madera maciza, a menudo tallados con cabezas de dragones, sobre los que dejaban caer una vara larga. Encima de este esqueleto, desplegaban una tela muy especial llamada badmal. El badmal no era una tela cualquiera, era el Gore-Tex de la Edad Media. Era una lana tejida tan densamente y tratada con tanta lanolina natural que tenía propiedades casi mágicas. Cuando empezaba a llover o el mar salpicaba, las fibras de la lana absorbían la humedad y se hinchaban, cerrando los poros del tejido. Esto la volvía prácticamente impermeable al viento y al agua, pero seguía transpirando lo suficiente para que la condensación de la respiración de 30 hombres no los empapara por dentro. Bajo esa carpa, la temperatura podía ser hasta 10 o 15 grados superior a la exterior. Un paraíso relativo. Sin embargo, el mar siempre cobra su precio. Montar esta estructura era una bendición en aguas tranquilas, pero una maldición mortal en una tormenta. Imagina estar en medio de un vendaval, con el barco dando bandazos de 5 metros de altura. Si dejas la tienda montada, el viento la golpeará, hará efecto vela y volcará el barco en cuestión de segundos, ahogando a todos. El capitán tenía que tomar la decisión más difícil, ordenar desmontar la tienda en el peor momento posible. Justo cuando el granizo golpeaba más fuerte y el viento aullaba, tenían que quitar su único techo para no volcar. En esas noches infernales, expuestos a la furia directa del cielo negro, sin techo y empapados, es cuando realmente rezaban a Thor. Se tapaban la cabeza con lo que encontraban y simplemente esperaban no amanecer azules. Pero incluso si lograbas dormirte bajo la tormenta o dentro de la tienda, tu descanso nunca estaba garantizado, porque en un barco vikingo el sueño profundo era un lujo que nadie se podía permitir. Hay algo fundamental que mucha gente olvida cuando imagina estas travesías. En un barco vikingo, el silencio total no existe y nunca, bajo ninguna circunstancia, dormían todos a la vez. Un barco a la deriva en el Atlántico Norte no es un barco, es un ataúd flotante esperando a volcar. El sistema de organización era militar y brutal. La tripulación se dividía en bags o guardias rotativas. La regla era sagrada. Mientras una mitad intentaba descansar en esos sacos apestosos que hemos mencionado, la otra mitad tenía que estar luchando activamente contra el mar. No se trataba solo de mirar las estrellas. Había que ajustar la vela cuadrada constantemente con cuerdas congeladas que cortaban las manos. Y lo más importante, había que achicar agua. Los barcos vikingos eran flexibles y se movían con las olas, lo que significaba que siempre entraba agua. Si dejabas de sacarla con los cubos de madera, te hundías. Así de simple. Ahora, trata de empatizar con la experiencia de dormir allí. Tienes un turno de descanso de apenas 4 horas. Estás agotado, con los músculos ardiendo por el ácido láctico de remar o achicar. Te metes en el saco, pero el barco no se detiene. Se mueve violentamente, cabecea y se retuerce. Cada ola es un golpe seco que te lanza contra las cuadernas de roble o contra las costillas de tu compañero. Intentar dormir así es como intentar dormir dentro de una lavadora industrial puesta en un programa de centrifugado, mientras alguien te tira cubos de agua helada cada 20 minutos. Apenas logras caer en un sueño profundo por el puro agotamiento, cuando de repente, ¡fas!, sientes un golpe o un grito en el oído. Tu turno ha terminado.
Tienes que salir de la relativa calidez húmeda de tu saco de piel y enfrentarte al aire gélido del Ártico en cuestión de segundos. Ese cambio de temperatura, pasar de unos 15 o 20 grados dentro del saco a menos 10 o menos 20 grados fuera, es un shock cardiovascular tan violento que te corta la respiración y hace que el corazón se te quiera salir por la boca. Tienes que levantarte mareado, con el cuerpo rígido, y ponerte a trabajar inmediatamente antes de que el frío te paralice. Y aquí es donde llegamos a la parte más triste, oscura y atroz de esta historia. La parte que justifica el título de este video. A veces, el compañero que tenía que relevarte no se levantaba. Ibas a sacudirlo por el hombro, gritando su nombre por encima del rugido del viento. Eric, despierta, es tu turno. Pero Eric no se movía, no roncaba. Simplemente, se había apagado. La hipotermia es una asesina traicionera y silenciosa. En sus fases finales, no sientes frío. Al contrario, el cerebro, en su último delirio antes de apagarse, te hace sentir una ola de calor reconfortante. Las víctimas a menudo se relajan, dejan de temblar y se duermen plácidamente para no despertar jamás. Es lo que llamaban el sueño largo. Lo que venía después requiere una fortaleza mental que hoy en día difícilmente podemos comprender. No había tiempo para funerales ceremoniosos, ni para el duelo, ni para las lágrimas, que se congelarían en las mejillas. Estabas en un barco pequeño, con espacio limitado y una necesidad desesperada de supervivencia. La cruda realidad es que tenías que sacar el cuerpo rígido de tu amigo del saco de dormir, a veces empujándolo al mar para darle una tumba líquida, y ocupar su lugar inmediatamente. ¿Por qué? Porque necesitabas ese saco. Necesitabas el calor residual que su cuerpo había dejado allí para que tú pudieras vivir un turno más. Era una pragmática brutal. La muerte de uno significaba una oportunidad de vida para el otro. Sobrevivir a esto te cambiaba para siempre. Así que, la próxima vez que te quejes porque el aire acondicionado de tu oficina está muy fuerte o porque tu manta es un poco corta, acuérdate de ellos. Acuérdate de esos hombres y mujeres, empapados, abrazados en la oscuridad, luchando contra un gigante de hielo invisible solo con pieles y grasa. No eran superhéroes. Eran humanos, con miedo y con frío, mucho frío. Pero su voluntad de explorar era más fuerte que su miedo a congelarse. Y esa, amigos míos, es la verdadera herencia vikinga. No el saqueo, sino la resistencia. Si te ha sorprendido la ingeniería de supervivencia vikinga, espera a ver lo que comían para no morir de escorbuto en estos viajes. Te aseguro que es aún más impactante y te lo cuento en este vídeo que te aparece en pantalla ahora mismo. Haz clic ahí y nos vemos en el pasado. Skal.